Hola, en esta presentación de diapositivas vamos a estar mirando la sección 4.3 del capítulo 4 sobre los modificadores y como vemos aquí que vamos a mirar los modificadores del adverbio y del adjetivo. Entonces, el primer modificador que funciona como modificador de adverbio o de adjetivo es el intensificador. Y el intensificador indica el nivel o el grado del adverbio o del adjetivo. Entonces nos ayuda a determinar a qué nivel o a qué intensidad se está manifestando el adverbio o el adjetivo. Importantemente, el intensificador tiene una forma invariable, es decir, que no vamos a tener ningún tipo de cambio en concordancia como tenemos con los adjetivos o los determinantes, por ejemplo. Varias de las formas van a funcionar también como adverbios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bebe demasiado. Esta forma demasiado aquí está modificando el verbo beber. Entonces, la forma demasiado es aquí un adverbio, pero cuando modifican a un adverbio o a un adjetivo, se llaman intensificador. ¿Sí? Entonces es muy importante determinar qué es lo que la palabra está modificando, porque por ejemplo aquí tenemos Pablo es demasiado tímido. Pues aquí vemos que demasiado está modificando tímido y tímido es un adjetivo. Entonces sabemos que demasiado es un intensificador aquí, no es un adverbio. Funciona como intensificador porque está modificando o determinando el nivel de timidez, ¿no? Está modificando el adjetivo tímido. Muy bien. Entonces, el intensificador tiene solamente la función de modificar el adverbio que puede tener niveles de intensidad. Entonces, obviamente, un intensificador no va a funcionar con un adverbio que no tiene diferentes niveles de intensidad o diferentes grados de intensidad. Algo tiene que tener en su semántica, ¿no? una, una posibilidad de ser o de tener diferentes niveles de intensidad. Entonces, si miramos aquí muy bien, tenemos el adverbio bien, que es un adverbio de modo, y este adverbio puede tener diferentes niveles. Podemos decir que algo ha sido hecho poco bien o muy bien o bastante bien. Entonces, el adverbio bien tiene diferentes niveles de intensidad y por esto puede tener un intensificador, como por ejemplo muy. En este segundo ejemplo, tenemos algo como demasiado tarde. Pablo llegó demasiado tarde. Aquí tenemos el adjetivo, tenemos el adverbio temporal, el adverbio de tiempo, tarde. Y sabemos que tarde puedes llegar muy tarde, un poco tarde, demasiado tarde. Entonces, de nuevo tenemos aquí un adverbio de tiempo, esta vez, que un adverbio que puede tener niveles de intensidad y por eso se puede usar un intensificador como demasiado. Luego, muy cerca, como el tercer ejemplo, tenemos un adverbio de lugar. Entonces, aquí tenemos de nuevo una posibilidad de modificar este adverbio porque la semántica del adverbio permite diferentes niveles de intensidad. Entonces, aquí tenemos de nuevo un ejemplo con el intensificador muy. Algunos intensificadores solo van a modificar a los adjetivos o a los adverbios, es decir, que estas formas no pueden funcionar como adverbios, como demasiado, ¿no? O otros que hemos visto donde la forma puede ser la misma.
pero depende de la función. Pues algo como Pablo está medio dormido, like Pablo is half asleep. Este intensificador solo puede modificar a los adjetivos o a los adverbios como medio dormido. Y recién hecho, something that's been recently done. Entonces, de nuevo tenemos algo que puede solo modificar a un adjetivo recién, ¿no? Muy bien. Más sobre los intensificadores. Las palabras que terminan en mente que funcionan como intensificador. Entonces, nosotros hemos visto palabras que terminan en mente como adverbios. Los adverbios, todas las palabras que terminan en mente son adverbios formados antiguamente del latín con este sufijo mente que significaba de la manera. Pues resulta que, de nuevo, esta misma forma, si es que está modificando, como en este ejemplo, un adjetivo, como este coche verde es absolutamente ridículo o este color como color de coche es absolutamente ridículo. Sabemos que ridículo es un adjetivo, entonces la palabra que está determinando la intensidad del adjetivo tiene que ser un intensificador. Entonces, mucho cuidado porque siempre cuando vemos las palabras en mente, la tendencia es, es decir automáticamente que son adverbios y no es el caso. Si una palabra termina en mente, está modificando un adjetivo o un adverbio, entonces se llama intensificador. Y aquí podemos ver, no es un poco ridículo, no es algo like somewhat ridiculous, no es muy ridículo, es absolutamente ridículo. Entonces es un grado de intensidad alto. Y la palabra que está determinando esto es el intensificador absolutamente. Luego tenemos también en español el sufijo ísimo. No, esto es el sufijo superlativo. It means like the most, no superlativo, it means very, como muy, 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 ¿no? Entonces, este sufijo también se usa para modificar a los adjetivos y al adverbio mucho. Entonces, aquí tenemos el chocolate es buenísimo, ¿no? O riquísimo o malísimo. Cualquier adjetivo puede ser modificado con el sufijo ísimo. Y la función de este sufijo es una función de intensificador. ¿Okay? Es un sufijo, pero tiene una función de intensificador. No es un sufijo de género, no es un sufijo de número, entonces no es un sufijo gramatical, esto es un sufijo léxico porque nos da información semántica. Y con el adverbio mucho también tenemos la posibilidad de usar este intensificador. Entonces, por ejemplo, Pablo trabaja muchísimo. De nuevo tenemos el sufijo ísimo aquí, que es intensificador porque funciona para modificar el adverbio. Tenemos en el habla popular entre los hispanohablantes creaciones más recientes, bueno, no tan recientes porque, bueno, recientes, digamos, en la historia de la evolución del español, estos prefijos son recientes porque son recientes, no existían en el español antiguo. Sin embargo, ya llevamos como años con esto. Entonces, todos estos son intensificadores que aumentan la intensidad. Aumentar es to raise the level of intensity. Entonces, requete significa muy, 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 muy. Archi, super, los tres aquí prefijos significan muy, 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 muy. Entonces, Pablo es requete guapo, significa que Pablo es muy, 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 pero muy guapo, ¿no? Súper guapo. Súper es un prefijo intensificativo que todos
reconocemos porque también en inglés se usa, ¿no? Muy bien. Aquí en esta diapositiva terminamos con una recapitulación de los procesos que hemos visto hasta ahora. Entonces, estos procesos no son simplemente en esta sección 4.3, es un pequeño repaso y un resumen, un pequeño resumen de los 3 procesos que hemos visto en este capítulo hasta ahora. Entonces, hemos visto el proceso de nominalización, donde el adjetivo cambia su función para ser sustantivo y reemplaza, ¿no?, el sustantivo original, como el vestido rojo, el rojo, ¿no? ¿Cuál vestido te gusta? El rojo. Y se entiende que rojo ahora sirve de, pues, de los dos, como un sustantivo, pero también un sustantivo con información adjetival dentro del sustantivo, ¿no? Luego, en segundo lugar, vimos el proceso de adjetivación. Aquí vimos que el sustantivo adquiere una función de adjetivo, como la cama nido. Entonces, un nido en español es a nest. Así que la cama nido, tenemos una palabra nido que originalmente es un sustantivo, pero ahora está describiendo cama, entonces está funcionando como un adjetivo y esto significa que la palabra nido ha pasado por un proceso de adjetivación, porque ahora ha adquirido o está manifestando la función de adjetivo. En tercer lugar, el proceso de adverbialización. Y aquí vimos que este proceso ocurre cuando un adjetivo o un sintagma preposicional funciona como adverbio. Como por ejemplo, mi abuelo maneja lento. Aquí lento es adjetivo, slow, pero aquí se usa como adverbio porque está modificando el verbo maneja. Así que lento aquí está funcionando como lentamente, exactamente como adverbio. Y luego otro ejemplo, expresa de una manera brusca su opinión. Podemos tomar este de una manera brusca y ponerlo después. Expresa su opinión de una manera brusca. Not abrupt, ¿cómo se dice brusca en español, en inglés? Brusque, no sé si es una palabra. Pero bueno, sort of like this abrupt kind of not suave, not smooth, ¿no? Entonces, Pablo expresa su opinión de una manera brusca. Todo esto es un sintagma preposicional de una manera brusca y está modificando el verbo expresar, porque expresa su opinión como, bruscamente. There you go. Bruscamente, de una manera brusca, significan la misma cosa. Entonces tenemos un sintagma preposicional con función de adverbio por un proceso de adverbialización. Muy bien, lo que sigue ahora son 3 diapositivas de práctica de estos procesos. La primera diapositiva es para practicar la nominalización. Entonces, por ejemplo, en uno puede decir, bueno, en realidad, en lugar de decir prefiero los zapatos marrones, uno podría decir, en realidad prefiero los marrones para mostrar el proceso de nominalización. ¿Ok? Entonces aquí práctica con el resto, números 2 a 5, cómo podríamos mostrar el proceso de nominalización cambiando estas oraciones. Segunda práctica de adjetivación. Entonces aquí es práctica para formar el proceso de adjetivación. El premio Oscar es el más famoso de Hollywood, ¿no? Entonces el proceso de adjetivación es donde tenemos que la formación de un adjetivo, ¿sí? Así que por favor, practiquen aquí. Y finalmente, el proceso de adverbialización, donde ustedes pueden modificar estas oraciones para tomar un elemento, como hemos dicho, ¿no?
adjetivo o sintagma preposicional para que funcione como adverbio. Muy bien, muchas gracias y como siempre, si hay preguntas o dudas, las vamos a discutir en clase.